Bueno, vamos a hablar acerca del tomógrafo de coherencia óptica. Vamos a hablar un poco, pues, como de historia acerca de este dispositivo médico. Inicialmente se lanza al mercado sin 20 y se desarrolla en 1991 por el MIT y el Instituto del Ojo Central de Nueva Inglaterra. Utilizaba la interferometría de baja coherencia para obtener imágenes de tejidos biológicos, ¿cierto? Este es como el principio de funcionamiento que la interferometría, más adelante vamos pues como a explicar un poco acerca de este fenómeno. Más adelante, en 1996, fue el primer uso clínico en oftalmología. Se comercializa en el primer sistema de tomografía de coherencia óptica para el uso clínico, centrado principalmente en la retina. Permitió inicialmente visualizar el espesor de la retina y detectar enfermedades como la degeneración macular, ¿cierto? En el 2002, eh, esta, el principio de funcionamiento cambia del tomógrafo de coherencia óptica al dominio espectral, ¿cierto? Eh, que mejora significativamente la velocidad y la resolución de las imágenes, ¿cierto? Porque es capaz de tomar mayor cantidad de escaneos por segundo. Luego se convierte, pues prácticamente desde el 2002, se convierte en un estándar muy importante en oftalmología. En el 2010 se expande a otro nivel de estudio como la cardiología, la dermatología y la oncología. En el 2016 ya se introducen más tecnologías que hacen más rápidas el, la toma de muestras de imágenes. Entonces se puede permitir una mayor resolución, por ende un cálculo mucho más preciso y exacto del tamaño de los tejidos, ¿cierto? Y en la actualidad ya se está implementando mucho con, con la inteligencia artificial, ¿cierto? Que se integran pues como algoritmos avanzados para el cálculo de estos tejidos, del tamaño de estos tejidos. Bueno, el principio de funcionamiento es la interferometría, ¿cierto? La interferometría es como la comparación de dos ondas, que pueden ser ondas de sonido, ondas de luz o inclusive ondas magnéticas, ¿cierto? Que lo que se hace es que se dividen o se comparan dos ondas en este caso de luz, y eh, con un, eh, con un haz se divide en dos y luego se desplaza hacia un objeto que se le conoce la distancia, y el otro haz va hacia el ojo, y así va calculando cuando se comparan y llegan pues como a un objeto medidor, se comparan y así se van midiendo las distancias, porque se compara una distancia conocida con otra distancia, que en este caso es la retina del ojo. Entonces es básicamente comparar dos, dos ondas de sonido, ¿cierto? Es muy parecido como al principio de funcionamiento del ecógrafo, solo que el ecógrafo utiliza sonido, en este caso el tomógrafo de coherencia óptica funciona con haces de luz, ¿cierto? Este principio de funcionamiento se desarrolló en el siglo XIX, tratando de darle una explicación a un fenómeno que ocurre en la naturaleza, y es porque el fenómeno es que las ondas de luz pueden viajar en el vacío. Sin embargo las ondas de sonido no se pueden propagar por el vacío, ¿cierto? Entonces la idea era que querían descubrir o dar por hecho de que existía como una especie de manta que ellos le llamaban el éter que ellos decían que estaba en el vacío, por donde se podían desplazar las ondas de luz,
Albert Michelson inventó el interferómetro, ¿cierto? Que básicamente es la comparación de dos ondas de luz o dos ondas de sonido, ¿cierto? Para intentar darle explicación como a este fenómeno de por qué la luz sí se puede propagar por, por el vacío y las ondas de sonido no, ¿cierto? Encontraron que el supuesto éter no existía y así fue pues como se inventó pues como la interferometría, ¿cierto? Es simplemente la onda llega, se dispara un láser, ¿cierto? Llega a un espejo o a un divisor, algo que divide este haz, el haz de luz, se divide en dos, uno coge hacia un objeto, un espejo donde está previamente a cierta distancia que se conoce y el otro escoge hacia la retina o hacia el tejido que se quiere calcular y luego vuelven y se unen, ¿cierto? A un objeto que es otro espejo, ¿cierto? Y allí se va calculando la distancia porque se compara con la que ya se conoce, ¿cierto? Entonces ese es como el principio de funcionamiento y la interferometría pues, se utiliza no solo para el cálculo de tejidos, sino que también se utiliza, por ejemplo, en la astronomía para el cálculo pues, de algunas distancias, de algunas estrellas, entre otras funcionalidades que tiene. Bueno, algunos exámenes que se pueden realizar con un tomógrafo de coherencia óptica es, por ejemplo, la evaluación de la retina, ¿cierto? Todo lo que tiene que ver con la retina, por ejemplo, el edema macular diabético, eh, la retinopatía diabética, membranas epirretinianas, el agujero macular, ¿cierto? Algunas veces se hacen algún tipo de agujeros en la mácula, que algunas veces pues, es por la edad. La mayoría de las enfermedades que se presentan en el ojo se van dando por el transcurso de los años, ¿cierto? Sobre todo en edades avanzadas es donde se presentan mayormente este tipo pues como de afectaciones, de enfermedades en el ojo, ¿cierto? O en algunos casos extremos, pues algún golpe, algún accidente que tenga alguna persona, ¿cierto? Entonces sirve mucho como para diagnosticar qué tipo de daño hay en el ojo, ¿cierto? Porque se puede calcular el tamaño de algunos de estos tejidos que presentan el, el ojo, en este caso, pues, por ejemplo, la retina, ¿cierto? El diagnóstico y el seguimiento del glaucoma, ¿cierto? Que algunas veces, pues, eh, en la retina se presenta, pues, como el glaucoma, algunas evaluaciones también, pues, como del nervio óptico, ¿cierto? El estudio de la mácula, el análisis de todo lo que es como su estructura y el grosor, sobre todo es este tipo de dispositivos es como más que todo ayuda es como para calcular el grosor de algunos tejidos, ¿cierto? Y también sirve para detectar como algunos cambios sutiles que a simple vista no se pueden observar, ¿cierto? Que están muy profundos en el fondo del ojo, ¿cierto? Por ejemplo, también está la evaluación de la córnea y del segmento anterior. Eh, la medición, por ejemplo, del ángulo iridocorneal, que algunas veces el cambio de este ángulo o, o alguna alteración en este ángulo, ¿cierto? Que puede ser ángulo cerrado o ángulo abierto, pues que ya es como muy, muy representativo del glaucoma, puede generar pues como alguna resequedad o humedad en el ojo, ¿cierto? Eh, y también sirve mucho para darle seguimiento como a procesos posoperatorios, ¿cierto? Para ver cómo va el ojo después de ciertas cirugías. Bueno, la degeneración macular es, es el daño que se va presentando con el paso de los años en la visión central y esa visión que tiene que ser muy específica y detallada y aguda es más común en personas mayores de 60 años y se conoce pues como
eh, como el daño que hay en la mácula, ¿cierto? Que principalmente pueden ser seca o húmeda y puede generar pues también como el edema macular diabético, agujeros en la mácula y principalmente da como una resequedad, puede ser húmeda o puede ser seca, ¿cierto? Y este es como eh, el principal daño que hace es como en la visión específica, ¿cierto? Entonces hay personas que no pueden, por ejemplo, ya leer porque no tienen como la capacidad de enfocar eh, eh, la visión, ¿cierto? El glaucoma es como es una enfermedad, ¿cierto? También, pues como se presenta de varias maneras, ¿cierto? El glaucoma de ángulo abierto, el glaucoma de ángulo cerrado, ¿cierto? El tipo de que se caracteriza del ángulo abierto cerrado es porque básicamente el glaucoma es que hay mucha presión en, en el ojo, ¿cierto? Como en la parte interna del ojo y puede presentar, por ejemplo, en el ángulo abierto, puede presentar no síntomas iniciales y puede pasar desapercibido hasta que se produce una pérdida casi que muy significativa o total de la visión, ¿cierto? En cambio, en el ángulo cerrado se produce cuando el iris bloquea el ángulo de drenaje del ojo, ¿cierto? Causando pues un rápido aumento de la presión ocular, ¿cierto? Entonces, cuando hay alguna alteración que pueda alterar la presión del ojo, es cuando se genera el glaucoma, ¿cierto? Hay también casos en el glaucoma congénito, ¿cierto? Que ya es niños que nacen pues como con alguna alteración del ojo y pues se les dificulta mucho ver y les hace mucho daño como la luz, ¿cierto? Se vuelven muy sensibles a la luz y también hay como mucho lagrimeo excesivo. También puede causar opacidad corneal, ¿cierto? Cuando el glaucoma es congénito, ¿cierto? Y hay otro tipo de glaucoma, ¿cierto? Que se pueden generar por algún tipo de accidentes, no necesariamente es por el transcurso de, de los años, por la edad, ni puede ser congénito, sino algún tipo de accidente o algún tipo de inflamación del ojo. Bueno, alguno de los posibles daños que se pueden causar en los dispositivos es pues como el desgaste que puede existir en los motores, porque recordemos que esto es un espejo que se va moviendo y va calculando como la posición de cada onda en el tiempo para así compararla con la que le está llegando del iris o de la retina, de donde quiera que se esté calculando pues el tejido. Y eso sí es un motor, ¿cierto? Que se puede ir desgastando. Otras pueden ser alteraciones tanto en la imagen, ¿cierto? Porque puede ser que el paciente se esté moviendo o haya parpadeado, hay alguna mala alineación con el ojo o simplemente está sucio el, el lente que utiliza. Entonces esto puede generar pues como imágenes distorsionadas o poco claras que dificultan pues como el diagnóstico. Algunos errores de segmentación automática. Esto pues es porque utilizan inteligencia artificial, entonces algunos algoritmos que no reconocen como correctamente las capas de la retina, precisamente porque pues no calculan bien la distancia, entonces hacen pues como una mala generación de una imagen, ¿cierto? Entonces esto pues mide las consecuencias, una consecuencia es que puede hacer mediciones inexactas del grosor o del tamaño de la retina o del nervio óptico, ¿cierto? Problemas de calibración, por ejemplo, el uso prolongado de, del equipo sin que se le hayan hecho como mantenimientos o por ejemplo si hay algún cambio de temperatura y humedad, ¿cierto? Eh, el sistema de fallas de escaneo, desgastes, como ya les dije, en el motor o fallas del sistema óptico, donde algún lente o espejo se puede ver como lleno de suciedad o
o pues sí, básicamente es como que las posibles fallas se presentan es por suciedades, por no hacerle el mantenimiento a tiempo. Entonces, para evitar ese tipo de problemas, algunas listas eh, de una lista básica del mantenimiento que se le debe hacer es como la limpieza del cuidado físico, estar constantemente, periódicamente haciendo la verificación mecánica, también una revisión del software y del sistema y estar pues como constantemente actualizándolos y mirando periódicamente la calidad de las imágenes que se están generando, qué conectividad y qué almacenamiento se está teniendo en el dispositivo, porque algunas veces pues pasa que van a exportar alguna imagen o va a ser como la proyección de alguna imagen en el equipo y no tiene dónde almacenarla porque ya está saturado y estar haciendo constantemente calibraciones y pruebas técnicas y obviamente ir documentando todas las posibles fallas que se estén detectando. Y listo, esto es como todo acerca pues como del tomógrafo, la tomografía de coherencia óptica.